Bárbaro. Entonces les decía que el Concilio Vaticano II, a diferencia del primero, lo que hace es cuestionar la figura del Papa Rey. ¿Esto qué implica? Que en realidad lo que puede suceder es que en las acciones teológicas pueda haber de determinados papas alguna lectura desacertada. Ahora bien, hagamos acá una especie de nota al pie o de parate para entender esto que acabo de decir. En general, cuando uno estudia los diferentes papados, lo que ve es que la doctrina de la Iglesia lo que plantea es que en general los papas no se contradicen entre sí. Porque en realidad las acciones de los papas están refrendadas por un poder superior, aunque sean hombres. Entonces, todas las medidas que se tienen o que se toman dentro de la Iglesia Católica son medidas que continúan, ¿sí?, aunque en las antípodas, las acciones anteriores. Entonces, si hay alguien a quien le interese estudiar los discursos papales, que sería hermoso en este momento del mundo, lo que va a ver es que en los discursos en general los papas se retoman entre sí, por más que digan exactamente lo contrario. Entonces, como dijo Juan Pablo II, dice Francisco, los pobres tienen que ser visibilizados. Aunque es una frase muy pequeña, pero en realidad lo que la institución busca es mantener discursos que sean discursos abroquelados en el seno de la institución. Entonces, si bien cada papa tiene un perfil y una impronta, ¿sí?, para ejercer el rol, esto no implica que contradiga, al menos no en el discurso, acciones de papas anteriores. ¿Qué pasa? El papa no puede hacerlo, pero en los documentos de trabajo de un concilio, en realidad lo que sí se puede hacer es, mediante el consenso, modificar el esquema de trabajo de la Iglesia Universal. ¿Se entiende esta idea? Porque esta idea es la idea fuerza también para entender el papado de Bergoglio, de Francisco. Que Francisco, diría Rubén, no es Bergoglio, pero bueno, no es para la clase de hoy ese debate. Entonces, si el Papa no es infalible, si la Iglesia estaba cerrada, si lo que hay que hacer es ayornar las acciones de la Iglesia, y esta palabra, si están anotando, o si después vuelven a escuchar esta clase, recuérdenla, la palabra ayornamiento, ¿sí? Uno cuando ayorna lo que hace es, a lo que ya está, mejorarlo, ¿sí? En ningún momento se habla de un cambio radical, en ningún momento se habla de una confrontación, de que la Iglesia hasta ese momento hizo todo mal. Lo que se hace es abrir las ventanas de la Iglesia, darle luz a la Iglesia y armar un proceso de ayornamiento de la Iglesia. La Iglesia debe ayornarse para estar a la altura de las exigencias del mundo moderno. Y por lo tanto, tiene que dialogar con otras religiones. Esto, hasta el Concilio Vaticano II, era prácticamente imposible, porque todas las religiones no católicas eran religiones consideradas herejes. Entonces, este proceso de ayornamiento tiene varias cuestiones interesantes como para poder trabajar. La figura del Papa Rey es cuestionada, y la Iglesia tiene que abrir las ventanas y ayornarse a las necesidades del mundo. ¿Qué implica? Dejar atrás costumbres que solo estaban orientadas a las élites. Este proceso, en realidad, es uno de los más interesantes dentro de la Iglesia Católica, porque en realidad lo que se puede hacer con este momento, ¿sí?, histórico, es estudiar cada uno de los elementos del Concilio Vaticano II para ver cuáles son,
¿sí?, los principales ejes que se trabajó en ese momento. Hay algunos trabajos, pero la verdad es que están bastante diseminados o van en relación a un tema específico, pero no hacen una lectura general de las cuestiones políticas, sociales o culturales del Concilio Vaticano II en términos sociológicos, sino que lo hacen más en clave teológica, algunos, y otros en términos históricos, ¿sí? Entonces, decimos que el Concilio Vaticano II en realidad es esta reunión de obispos de todo el mundo que sientan las bases del funcionamiento de la Iglesia Católica y que en realidad se expresa a través de las producciones de este concilio. Una de las primeras producciones, cuando nosotros analizamos documentos eclesiales, no sé si esto lo vieron, pero nunca está de más repasarlo porque en realidad es bastante complejo no complejo, pero es muy detallado y entonces está bueno saber por ahí las diferencias. La Iglesia Católica tiene diferentes modos de hacer llegar su postura a los feligreses. Las primeras son las constituciones pastorales, que lo que hacen es marcar el rumbo normativo. Las constituciones pastorales son documentos que surgen de un concilio, ¿sí? Ahí, en estas constituciones, lo que se hace es poner en relieve todos los acuerdos a los que se llegó para de los debates, de los grupos de trabajo. Después tenemos los decretos, que en realidad estos decretos no tienen una muy clara diferenciación con lo que es una constitución pastoral. Pero ¿cuál es la diferencia? Los decretos, en general, son ligados más para los feligreses en ejercicio de algún rol específico. Tienen más que ver con cuestiones de carácter doctrinario y tienen una relevancia más que nada para los pastores y las religiosas y los laicos consagrados. Estos documentos son documentos que, si bien tienen un estatus menor que las constituciones pastorales, en realidad lo que hacen es, en algún punto, anunciar estos acuerdos que van a estar plasmados en las constituciones. Y después, dentro de un concilio, hay otros documentos que se llaman declaraciones conciliares, ¿sí?, que son manifestaciones sobre temas concretos. O sea, el Concilio Vaticano II tiene varias declaraciones que hacen alusión a la violencia institucional, por ejemplo, o a la violencia política, o a la lucha armada, porque la Iglesia Católica de ese momento leía que el mundo fundamental estaba asignado por niveles elevadísimos de violencia. Entonces, en el Concilio Vaticano II hubo 4 constituciones, ¿sí?, que las vamos a ver dentro de un ratito y vamos a ver qué dicen, 8 decretos, ¿sí? Los decretos, en realidad, aludían a la misión que tenía la Iglesia en la cuestión de la comunicación social, sobre la actividad misionera, les habla a los obispos, sobre la formación sacerdotal, sobre las iglesias católicas orientales, qué pensan en ese momento, cuál es la forma en que tienen que vivir los sacerdotes y las religiosas. Y hay una particularmente que se llama Unitatis Redintegratio, no sé si lo dije bien, que trata sobre el ecumenismo. Esta, en general, es bastante utilizada y se analiza bastante para analizar movimientos sociales. La función de la Iglesia Católica dentro de ecuménica y cómo debe vincularse con los movimientos sociales. Así que si hay alguien que tiene ganas o interés de trabajar en estas cuestiones, sepa que esta es una de las encíclicas que van a tener que consultar. Las otras tienen, uno de los decretos que van a tener que consultar,
Las otras tienen más que ver con la formación de las y los religiosos. Y después hay 3 declaraciones conciliares dentro del Concilio Vaticano II. Una habla sobre la libertad religiosa, la otra habla sobre la educación cristiana de la juventud. El tema de las juventudes para la Iglesia Católica es un tema nodal. La Iglesia Católica siempre le habla a los jóvenes, porque los jóvenes son la base del trabajo territorial. Y como son la base del trabajo territorial, hay una pastoral de las juventudes y además hay varias cartas pastorales que los papas le hacen específicamente a la juventud. Probablemente ustedes en este momento se estén acordando de la visita de Francisco en 2013 a Río de Janeiro, en donde se junta el encuentro de las juventudes, en donde dijo la famosa frase, hagan lío. Bueno, no es solamente un interés de Francisco el tema de las juventudes, sino que Ratzinger se ocupó de las juventudes a su manera, Juan Pablo II también, y la pastoral de las juventudes dentro de la Iglesia Católica es una pastoral argentina y latinoamericana. Es una pastoral que primero cuenta con muchos fondos, segundo cuenta con muchas actividades educativas, y tercero cuenta con mucha incidencia y mucha vinculación con los partidos políticos, tanto con el peronismo, sin lugar a dudas, pero también con el PRO. Así que quienes quieran estudiar movimientos sociales en la actualidad, sepan también que hay declaraciones conciliares que hablan y dan las bases de las juventudes. Estudien primero esas declaraciones conciliares y después vayan buscando cuáles son los elementos según el recorte temporal que hagan. Claro está, cuáles son los pedidos o los llamamientos que se le hace a la juventud. Y la otra declaración conciliar es, como les decía hace un rato, la relación con la Iglesia, de la Iglesia Católica con otras religiones no cristianas. Estas declaraciones conciliares acerca de la libertad religiosa, sobre el trabajo que tiene que hacer la juventud y sobre la relación que la Iglesia Católica debe tener con religiones no cristianas, son materia de reinterpretaciones de todos los papas posteriores al Concilio Vaticano II, fundamentalmente de Juan Pablo II, y además son retomadas cada vez que se habla sobre alguno de estos temas. Así que les invito a todos a que las consulten si tienen algún interés respecto del trabajo con movimientos sociales. Les decía recién, y no las nombré, que hay 4 constituciones pastorales. ¿Se acuerdan? Que las constituciones pastorales eran documentos que marcan el rumbo normativo, ¿sí? Y que marcan la síntesis de los acuerdos que se dan en el concilio. Bueno, estas 4 constituciones pastorales son súper famosas y cuando yo diga los nombres seguramente ustedes las habrán escuchado. Quienes tienen formación religiosa en los colegios y quienes no tienen formación religiosa seguramente las han escuchado, pero si tienen militancia seguramente las han escuchado porque son bastante citadas. La primera constitución pastoral es Gaudium et Spes, que es de 1965, se escribe Gaudium con M al final, et, S-P-E-S, Spes, Gaudium et Spes, que no significa otra cosa que gozos y esperanzas. Esta es una de las encíclicas más conocidas de una constitución pastoral muy conocida, o de las más conocidas y de las más citadas del Concilio Vaticano II. ¿Por qué? Porque aborda toda la cuestión del ayornamiento de la Iglesia Católica. ¿Sí? Este ayornamiento, impulsado por Juan XXIII, fue retomado una y otra vez por sus sucesores para trabajar diversos temas que tienen que ver con modificaciones o posturas de la Iglesia Católica en relación a tal o cual tema. ¿Y de qué trata
esta constitución pastoral de la situación de los seres humanos en el mundo moderno. Y como todas las constituciones pastorales y todos los documentos de la Iglesia Católica, en general siempre arrancan con un diagnóstico. Y es que la dignidad en el contexto en el que se estaba desarrollando el concilio, la dignidad de los seres humanos tiene grandes ataques. ¿Por qué? Producto de los cambios de la modernidad. La vida en sociedad cambió, las actividades en el mundo cambiaron, el modo de trabajo cambió, y el rol de la Iglesia en el mundo actual no puede ser el mismo que el que tenía previamente a todas estas modificaciones. Miren qué interesante este diagnóstico. Y después, lo que plantea también Gozos y Esperanzas, es que en realidad la Iglesia tiene que volver a encontrar una misión dentro de todos los cambios. Y tiene que establecer nichos de actuación, plantea Gaudium et Spes. ¿Por qué tiene que establecer nichos de actuación la Iglesia Católica? Porque en realidad las instituciones tradicionales, tal y como las conocemos, recuerden, 62-65, se están modificando. Y en ese contexto se modifica el matrimonio, la política se está modificando, hay un giro hacia la izquierda y un avance del marxismo que hay que empezar a analizar. Y también hay una expansión cultural que está alejada de la Iglesia Católica. ¿Se acuerdan que yo recién cuando les contaba los cambios generales del Concilio Vaticano II, les comentaba todas estas cuestiones? Ahora lo que estamos haciendo es pensar dónde podemos encontrar eso que estuvimos conversando. Y otra cuestión muy interesante que también surge de Gaudium et Spes es el abordaje de la cuestión de la paz. ¿Se acuerdan que yo les decía que la Iglesia Católica de ese momento lo que plantea es justamente que hay elementos de violencia en el continente, en los continentes, ¿sí? Fundamentalmente, lo que plantea es que abordar la cuestión de la paz va a ayudar a organizar esa violencia y llevarla por carriles que sean como más misericordiosos. Bueno, esta cuestión, ¿sí?, tiene que ver con que a la Iglesia Católica le interesa que la idea de comunidad católica sea una idea que se expanda a lo largo del mundo. Si la Iglesia puede, dice Gaudium et Spes, dar algún tipo de respuesta a estas problemáticas y abordarlas territorialmente, seguramente estas cuestiones van a ser cuestiones que modifiquen esta situación de violencia estructural tan extrema. Pero Gaudium et Spes, en esta constitución pastoral y estos acuerdos a los que se llegaron, aborda de una manera tangencial el tema de la violencia, hablando justamente de la perspectiva contraria, desde la paz, ¿sí? Si hay necesidad de reconstruir y de reconfigurar la noción de paz, es porque evidentemente eso se perdió. La que sí va a hablar del tema de la violencia estructural es la Populorum Progressio, que se llama el progreso de los pueblos, y que en realidad vamos a verla más adelante. Entonces, les decía, Gaudium et Spes, la más famosa. Después tenemos la otra constitución pastoral que se llama Palabra de Dios, que es una de las primeras es una de las primeras constituciones que se escriben, y lo que hace es analizar cómo debe entenderse y cómo debe practicarse. Vean siempre el foco de la cuestión de la práctica. Tenemos un diagnóstico, pero tenemos que llevar adelante prácticas para modificar esta situación, ¿sí? Entonces, la práctica de la palabra de Dios es una práctica que tiene que ser coherente con la lectura de los tiempos, pero no se puede practicar de cualquier manera.
Esto cuando analicemos el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, recuérdenlo. Después tenemos la otra constitución pastoral que se llama Lumen Gentium, que significa la gente iluminada o la luz de las personas o la luz de la gente, que también es de 1965, y lo que hace es analizar a la iglesia desde el interior. Hace un análisis pormenorizado. Bueno, ¿cuáles son los problemas? Ya sabemos cuál es el diagnóstico general. Hay una separación, ¿sí?, de las prácticas religiosas católicas del mundo. Bueno, ¿por qué pasa esto? Es una especie de, cuando uno lee esta encíclica, es una especie de declaración de intenciones de lo que podría haber sido y no fue. ¿Sí? Entonces pasa esto, podríamos haber hecho esto, bueno, pero no. Y en realidad la Iglesia Católica nunca dice no lo hicimos. Y eso es lo más interesante de este análisis. Entonces, en esta Lumen Gentium lo que se propone justamente es armar nuevas formas de comunicación entre las personas y la institución eclesial. ¿Sí? Entonces, ¿cómo son esas formas de comunicación? ¿Por medio de qué? Hay que participar más, hay que estar más presente en los medios de comunicación, hay que tener comunicación propia, hay que terciarizar esa comunicación, es preferible que de algunas cosas hablen los laicos y de otras los religiosos, de qué puede hablar un religioso, qué puede decir, dónde puede decirlo, qué no puede decir. Todo eso está en esta Constitución Pastoral. Y establece justamente organismos colegiados que actúen como nexo entre los creyentes y la estructura eclesial. Seguramente estos organismos van a estar organizados por obispos, por los sínodos de obispos, y los obispos son el elemento que encuentra el Vaticano para saber qué está pasando territorialmente. Si en esta clase nosotros lo que hiciésemos fuese analizar estrategias de reordenamiento de un sistema y hablásemos de las estructuras y de los acuerdos que se llegaron a través de las constituciones pastorales, seguramente serían los mismos. Por eso es muy importante dar un paso para atrás para poder analizar movimientos sociales. ¿Por qué? Porque en realidad cuando uno analiza un movimiento social y le falta toda esta estructura, lo que le falta es saber de dónde sale. Entonces a veces cuando ustedes hacen trabajos y trabajan, no sé, la figura de un cura, no sé, parece que esa persona es única en su género. Y en realidad no, está respondiendo a una parte de la estructura. Y lo más interesante de la Iglesia Católica, y por eso lo estudiamos y por eso la sociología de la religión se ocupa del catolicismo, es ver que siempre hay una cara en donde un grupo, ¿sí?, puede encontrarse representado en todos los documentos. Cada sección de la Iglesia Católica, cada facción de la Iglesia Católica, cada grupo de la Iglesia Católica hace una interpretación de estas cuestiones según sus propias creencias, desde el Opus Dei hasta las curas por la adopción por los pobres. Todos están trabajando con los mismos documentos. Y como no hubo otro concilio Vaticano II, todos citan estos documentos. Entonces es muy importante. Quienes van a trabajar cuestiones de educación, tienen la pastoral de la educación y tienen todo lo que es la estructura de armado de los colegios católicos y de las universidades católicas y de los jardines católicos y no sé qué, que son un mundo en sí mismo. Pero volviendo a nuestras constituciones pastorales, nos queda la última, que en realidad es la primera, empezamos de la más reciente, que es la del 65, que es Gaudium et Spes, a otra que es de 1963, que se llama Sagrado Concilio, que trabaja, ¿sí?,
cómo reestructurar las cuestiones de la liturgia, esto que hablábamos recién de dar la misa en español o en una lengua vernácula no erudita, y cómo estas misas podrían oficiarse con las lenguas vivas, considerando las necesidades territoriales. Eso también es un tema de análisis para un sociólogo de la religión. Toda esa estructura y todo ese esquema de trabajo es un esquema de trabajo que se arma para que las misas sean similares en todos los lugares del planeta, pero distintas según el contexto. Por ahí no les interesa nada, pero a mí me maravilla bastante. Y cómo estos cambios iban a tener una influencia inmediata en la población general. En esta Constitución Pastoral, el Sagrado Concilio de 1963, se piensa cómo esos cambios iban a ser interpretados por las personas. ¿Cuáles eran las posibles reacciones que las personas iban a tener frente a estos cambios? Entonces, estas cuestiones, en realidad, son cuestiones que hay que estudiar necesariamente, máxime si vamos a trabajar con temas de actualidad y el debate entre si la Iglesia debe estar separada del Estado, cómo la Iglesia se separa del Estado, mediante qué elementos se separa del Estado en el país, que probablemente les interese porque es un tema de mucha actualidad. Bueno, ver cómo estas estructuras se están pensando para que el más conservador de todos los conservadores católicos se sienta representado, pero el más progresista de todos los progresistas dentro del catolicismo también se sienta representado. Y esto es una cuestión que Bergoglio, Francisco, entendió de mil maravillas. Pero bueno, también decíamos que existen otros documentos, y yo me confundo bastante entre las constituciones pastorales y no sé qué, así que no espero que esto se lo sepan de memoria ni nada por el estilo, es solo para contextualizar, pero hay otros elementos que por ahí ustedes los han escuchado nombrar, que son las encíclicas. Las encíclicas son cartas que el Papa le dirige a obispos y feligreses católicos. ¿Y cuál es la función que cumple esta carta? Una encíclica puede ser por cualquier cosa, no sé, hay encíclicas que tienen que ver con la ecología, hay encíclicas que tienen que ver con el consumo problemático de drogas, disculpe que sea tan reiterativa, pero como es mi tema de trabajo, trato de ver todo y qué dicen y dónde lo dicen y no sé qué, y lo que hace una encíclica es adoctrinar a las personas en las cuestiones de la fe y de las costumbres, de acuerdo al tema que se esté trabajando. Una encíclica expresa una enseñanza. El Papa quiere dejarle a los obispos y a la Grey Católica una enseñanza que todos los miembros de la Iglesia Católica deberían conocer. ¿Sí? Y en esto, las encíclicas tienen una cuestión bastante interesante en relación a otros documentos, que es que las encíclicas en general son muy coyunturales. ¿Sí? Es una enseñanza dentro del esquema de la coyuntura. ¿Sí? Pero a la vez, las encíclicas creo que se colgó, ¿no? Sí, a mí también se colgó. Sí, vamos a esperar un minutito a ver si... No te escuchamos, Romy. A ver. Ahora seguramente vuelva a entrar. Bueno, vemos ahora si... Ahora ya está entrando. A
A ver si podemos. A ver si se suma Romy. Hoy estamos, se ve que debe ser la finalización del invierno que nos tiene mal. Ay, ya la admití, pero se ve que no puede entrar. Bueno, hasta acá alguna duda, aprovechen para hacer alguna pregunta, comentario, mientras la esperamos a Romina. ¿Conocían en general lo que les planteaba a Romy del Vaticano II, de algunas? Había alguien que dijo que había tenido educación católica, no sé si algún otro, si esto, a ver Hernán, vos tenías, no sé qué pasa con Romina que no puede ingresar. Sí, yo conocí